El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Más falsa. Espero que no sea así. Ahora, de expresar la alegría, una de las cosas que deberíamos de usar es la voz. ¿No les parece? Eso tendría un poquito de más responsabilidad. ¿Cuántos están contentos al estar en la casa del Señor usando no las manos? Alabe al Señor, no solo a la vez, sino alabe al Señor y declárese libre para adorar y estar en la casa del Señor. Pero las palmas no las queremos dejar. Está muy bien. Siempre antes de presentar el mensaje de la palabra, tomo un minuto, creo que es justo, para dar la bienvenida a otro grupo de personas que van a oír esta palabra, van a ser bendecidos por esta palabra, pero que no están aquí presentes, sino que están oyendo esta palabra a través de Radio Savage, como también a través de los medios por internet, donde se presenta esta palabra, están oyendo. Yo quiero que les demos la más cordial y sincera bienvenida. Son especiales para estar aquí con nosotros. Amén, gloria al Señor. Después de ese saludo, vamos a entrar a la palabra de Dios, y yo espero que todos ustedes estén con mente y corazón abierto. Continuamos, como ustedes deben de saberlo, no hemos finalizado la serie. Continuamos con la serie de predicaciones sobre el título Lo que Dios pide. Nos quedamos así más corto. Lo que Dios pide de ti es correcto, pero es también de mí, y por eso lo hemos dejado. Lo que Dios pide, lo que Dios pide es el título de de la serie que estamos llevando. Yo espero que esta serie de predicaciones sobre este título esté edificando y bendiciendo a cada uno de los que oyen, porque es misterioso, este asunto es misterioso. No solo es misterioso, sino que es sorprendente, pero también maravilloso. Lo he dicho, que el Dios Todopoderoso, que no necesita de nadie ni de nada. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Que este Dios nuestro no necesita que lo anden cargando. No, Él no necesita ni de nadie ni de nada. Y sin embargo, Él pide algo de parte de nosotros. ¿No les parece curioso, misterioso, que el Dios Todopoderoso pida algo del ser humano? Y yo espero que nosotros estemos siendo edificados por eso. Por supuesto que ya expliqué que cuando Dios pide, no es que tenga necesidad de ese algo que está pidiendo. No tiene necesidad. Ya lo expliqué. Y el asunto es que lo que pide, y cuando encuentra una persona que le responda lo que él pide, que le dé lo que él pide, esas mismas personas son favorecidas, son bendecidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando él pide, él está pidiendo una cosa, y cuando él pide y encuentra una persona que responda y dice, yo voy a dar lo que él está pidiendo, ¿saben quién es el bendecido? La propia persona. Nosotros, si hacemos y damos eso que nos está pidiendo el Señor. Hoy les invito a que hagamos casi el escueto repaso que hacemos de las predicaciones anteriores, porque las encuentro necesarias. Nos hace recordar los diferentes temas, nos pone en contexto por dónde vamos, y por eso siempre hacemos un rapidito repaso. Y allí les espero a ustedes, les quiero bien espontáneos para contestar. En la última predicación vimos que Dios pide fidelidad. ¿Se acuerdan? Dios pide fidelidad. Dios quiere que yo sea fiel y sea fiel a Él. Y cuando usted o yo somos fieles, casi estoy refiriéndome a lo que acabo de hablar,
los que vamos a ser bendecidos somos nosotros mismos. No sé ustedes, pero a mí me resulta provechoso recordar los temas que ya hemos visto, ya hemos compartido sobre esta misma serie. ¿Cuántos de ustedes lo consideran provechoso? Estamos repasando esos temas, recordando lo que ya hemos visto. En la primera predicación vimos que Dios pidió, y para hacerlo, se las pidió a Israel, pero de paso son las mismas que nos pide a nosotros. ¿Cuáles son esas tres cosas que pidió? Hacer justicia, ser justos. ¿Qué otra cosa? Amar misericordia. ¿Qué otra cosa? Y humillarnos. Y hermanos, si alguna cosa es grande delante de Dios, es que nos humillemos delante de Él. Esa fue la primera predicación. La segunda, Dios pide que le entreguemos el corazón. Y vimos el por qué. El corazón es el centro, ya lo hemos dicho. Cuando Dios pide el corazón, no está pidiendo, ¿dónde dicen que tenemos el corazón nosotros? Aquí a este lado. No está pidiendo eso, está pidiendo el centro de la personalidad. Y desde ese centro, Él quiere que lo amemos. Esa fue la segunda predicación. En la tercera predicación, ¿sobre qué giró? Dios pide. ¿Cuántos comprendieron esa predicación? Dios pide que le hablemos a otras personas en su representación. Cuando usted le está hablando del evangelio a otra persona, no lo haga en su nombre. No le diga, míreme a mí. No, dígale, estoy hablándole del Señor. Él pide que le hablemos en su nombre a otras personas. Y en esa predicación vimos como una persona, un hombre, responde espontáneamente. ¿Quién fue ese hombre? Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y por supuesto se espera que nosotros hagamos lo mismo. En la cuarta predicación vimos que Dios pide que le amemos. Y vimos que es apropiado. ¿Qué otra cosa? Que es razonable, que es lógico. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Fíjense que la mayoría de ustedes no están participando, no me engañen. Solo hay unas 4 personas que están aquí participando, pero los demás están tan cómodos diciendo, mira, algunos hermanos saben, yo no sé nada, pero algunos hermanos sí saben. No se conforme con eso. Si usted ha estado aquí y está aquí, está para participar del culto al Señor. En la quinta predicación vimos que Dios pide fidelidad. Él quiere que seamos fieles. Y he dicho que estos son los temas que a los creyentes no les gusta hablar. A nosotros nos gusta hablar de que Él es, pero esa fidelidad de Él quiere que también nosotros seamos fieles. Amén. En la sexta predicación vimos que Dios pide, ¿fue séptima o séptima? Séptima. Dios pide santidad. Él quiere que yo sea. ¿Nos gusta hablar de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos infieles. Esa sería una respuesta. Pero si somos infieles, ¿para dónde cree que vamos? ¿Qué dice Apocalipsis 2:10, por ejemplo? Lo citamos en esa predicación. Dice, sé fiel. Y aquí está el asunto. ¿Hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. Y si somos fieles, ¿qué viene? Él dice, yo te daré la corona de la vida. ¿A quiénes les va a dar el Señor la corona de la vida? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? No tenemos otra alternativa sino que ser fieles. Y en esa predicación vimos qué significaba esto. Y no, la cosa no es solo actuar como somos, lo que Él ha hecho en nosotros. Nos apartó y nos dedicó. Y si nos mantenemos ahí, nosotros podemos ser fieles al Señor. Amén. Sobre esos pedidos de Dios viene la predicación de hoy, a la que les pido ya sí enchufar todos. Aquí no hay más que si usted vino aquí, enchufe ahora,
para que reciba la predicación de hoy y que ésta lo edifique. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Lo pueden decir en voz alta? ¿Lo podemos mejorar? Voy a hacer un poquito de alto aquí, porque lo estuve pensando mientras estaba ahí. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? La desobediencia. ¿Qué otro vocablo hay que se parezca a la desobediencia? ¿Ah? Rebeldía, rebelión, rebeldía. ¿Por qué Satanás fue echado de donde estaba antes de ser diablo, demonio? Por rebelde, se rebeló contra Dios. Y ahora Él está pidiendo de nosotros obediencia. ¿Qué se espera de alguien que se convirtió al Evangelio, aceptó al Evangelio, se convirtió a Cristo? Venimos a ser la iglesia del Señor. ¿Qué se espera? ¿Cómo cree que va la iglesia, el pueblo evangélico? Mejor dicho, ¿cómo van ustedes con la obediencia? Yo acabo de ver unas personas que así, yo ni así les veo. ¿Cómo fíjate que nosotros somos, es una cosa fenómeno, no sé por qué. Hemos venido al Evangelio y no somos obedientes. En detalles sencillos le decimos a alguien, venga a sentarse aquí, adelantito. ¿Qué hacemos? No, y no me da la gana. ¿Y para qué me quiere obligar donde no quiero estar? Y somos tan raros. Vamos a leer la Biblia. Alguien se pone a orar. Vamos a orar. Alguien se pone a leer la Biblia. Alguien, les digo, vamos a sentarnos. Alguien me quedó de pie mejor. Solo para demostrar que somos. Me da risa, pero lo que debería de darme es necesidad de llorar, porque no estamos entendiendo que una de las cosas que debieron cambiar al venir al Evangelio es que nosotros somos obedientes. Y mire, deberíamos de ser obedientes solo para Dios. Pero ahí actuamos al revés. Nosotros somos obedientes para obedecerle ¿a quién? Al mal. Pero no somos obedientes para obedecerle a quien deberíamos. Pero eso es lo que el Espíritu Santo quiere cambiar con Centro Cristiano y con todos nuestros hermanos que nos ven y nos oyen. Hay un llamado de Dios. ¿Cuál es ese llamado de Dios? Él pide. Y cuando Dios pide, ¿qué debemos hacer? Dar lo que Él pide, obedecer lo que Él pide. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de palmas en asistencia? Que lo vamos a hacer. Es decir, Dios quiere que le obedezcamos. Él quiere que le obedezcamos. Qué bueno eso. Amén. ¿Es claro este tema? ¿Lo comprendemos? ¿Sí? ¿Lo comprendemos? ¿Es claro? Yo esperaría que sí. ¿Cómo dice el tema? Dios pide obediencia. Dios pide obediencia. Está bien. El campo de la obediencia es amplio porque todos pedimos obediencia, ¿no es cierto? Todos pedimos obediencia, pero en esta predicación vamos a hablar exclusivamente de la obediencia a Dios. Es posible que la obediencia a Dios nos lleve a otras obediencias, pero la madre, el centro de la obediencia debe de ser obedecerle a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro y Juan? Allá cuando sanan al cojo y lo llevan y le dicen, no deben de seguir hablando, con esa condición los vamos a soltar. ¿Recuerdan lo que dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Espíritu Santo nos ayude para decir nosotros lo mismo. Estamos aquí para aprender a obedecer a Dios. Como es mi estilo, empezamos por tener una
definición del vocablo obediencia. Vamos a tratar de comprender, tener un resumen ajustado de lo que es la obediencia. En esta parte les pido, como siempre, mucha atención. Definición de obediencia. La obediencia, bajo el punto de vista del tema, ¿cómo es el tema, dijimos? Dios pide obediencia. La obediencia, que ya dije que tiene varias aplicaciones, pero estamos hablando exclusivamente de la obediencia a Dios. La obediencia, bajo el punto de vista del tema, se define como el gran pedido de Dios, a través de cuya respuesta del creyente, está dispuesto a reconocer que es Dios, y por ese conocimiento está dispuesto a obedecer toda ordenanza que venga de parte de Él. Voy a leerlo nuevamente. Ya ustedes saben que todo lo que digo, parte de lo que digo, mucho de lo que digo, está escrito en mis notas. Estoy tratando de definir lo que es obediencia y estoy diciendo que bajo el punto de vista del tema, el pedido de Dios, la obediencia se define como el gran pedido de Dios a través de cuya respuesta del creyente, éste demuestra que reconoce quién es Dios y por ese reconocimiento está dispuesto a obedecer toda ordenanza que venga de parte de Él. Me parece que hoy sí quedó un poquito más claro. Sin embargo, para los que están escribiendo lo voy a repetir. Veo que muchos están escribiendo y lo voy a repetir. Estoy diciendo que la obediencia, bajo el punto de vista del tema, se define como el gran pedido de Dios a través de cuya respuesta, él está haciendo el pedido, a través de la respuesta que va a venir del creyente, el creyente demuestra que reconoce quién es Dios. No se puede obedecer a Dios si uno no sabe quién es Él, si no reconoce realmente quién es Él, quién es Dios. Y por ese reconocimiento está dispuesto a obedecer toda ordenanza que venga de parte de Él. Amén. Hoy sí lo tenemos un poquito más claro. Según yo, esta es una definición, es mi definición es por eso que puede ser no completa, porque yo lo estoy presentando bajo un punto de vista. Estoy usando una palabra que espero que sí la comprendamos. Algunas premisas sobre el tema. ¿Cuál es el tema, dijimos? Dios pide obediencia. Y sobre ese tema voy a referirme a algunas premisas sobre esa declaración que es nuestro tema. Entiendo por premisa proposiciones iniciales de un argumento a partir de las cuales es posible llegar a una conclusión. Así que voy a presentar ciertos aspectos que nos ayuden a ir comprendiendo al tema y le puse como nombre a esto premisas. Repito, estamos hablando del pedido de Dios a través del cual pide a sus hijos que le obedezcan. Pide a sus hijos. Fíjense que este pedido de Dios, como lo he venido hablando, no es para el mundo. Este pedido de Dios es para los creyentes. Me voy explicando. Los únicos que podemos tener esa guianza, esa responsabilidad, somos los creyentes. Así que repito, estamos hablando del pedido de Dios a través del cual pide a sus hijos que le obedezcan. Amén. El vocablo obedecer se presta para otras aplicaciones, lo dije hace un momento, tales como la obediencia a los padres, la obediencia a las autoridades, y la Biblia dice superiores, pero aquí estamos hablando exclusivamente de obedecer a Dios. Así que no debe de haber mucho problema, estamos hablando de obedecer a Dios. En primera instancia, o la primera premisa debería decir, la obediencia que Dios pide es obedecer lo que ya está escrito en el libro que conocemos como Biblia. Esto debería de facilitar. Así que en primera instancia estamos hablando de obedecer lo que ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos te han traído su Biblia? Entonces, cuando Dios pide que le obedezcamos,
el primer aspecto que Él quiere apuntar a que se le obedezca es lo que ya está. Y sobre lo que ya está escrito no habría de tener tanta duda ni tanta suposición. Está escrito. Sobre eso todo lo que se espera es una adecuada interpretación. Pero Él quiere que se le obedezca lo que ya... Fíjate que si usted va al Antiguo Testamento va a notar... Si obedecieres mis estatutos, los estatutos que ya están escritos en la palabra de Dios. Es por eso que la obediencia a Dios no es complicada, ni es difícil de comprender, porque esta está escrita y pienso que está escrita de manera sencilla y clara. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que las cosas de Dios, los pedidos de Dios en la Biblia están claros y sencillos? ¿Creen que hay un pedido de Dios que a usted le esté costando y usted dice, yo no entiendo qué será lo que Dios me pide? Porque hay veces lo que pedimos, damos órdenes y pedimos algo y lo pedimos en manera ambigua y la gente no, ¿y qué fue lo que pidió? Pues, pero estoy diciendo, las cosas que Dios ha pedido y que están escritas en el libro son fáciles de comprender. ¿Qué dicen? Yo creo que en su mayoría sí son fáciles de comprender. El gran problema que tenemos al respecto es que la mayoría de creyentes, y ojalá que no esté siendo muy negativista, la mayoría de creyentes no estamos interesados en leer, mucho menos en estudiar con responsabilidad la palabra de Dios. Y si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber los mandamientos? ¿Cómo vamos a saber lo que Él pide? Y eso se demuestra en cualquier línea. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un concierto musical? ¿Sí saben lo que es un concierto musical? Donde viene un artista de nombre que canta bien y se viste un poco así hasta un poco peludo y un poco de todo. ¿Cuántos saben lo que es un seminario para estudiar algún aspecto de la Biblia? ¿Saben? ¿Saben qué es un seminario? ¿De qué trata un seminario? De estudiar un tema. ¿A cuál de esas dos actividades cree que va a ir más gente? Al concierto, porque la gente no está interesada en estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia demanda disciplina, demanda concentración y la gente no quiere eso. Bueno, ¿para qué estoy hablando de eso? Debería de hablar de los cultos de la congregación aquí. Nosotros tenemos un culto dedicado al estudio de la palabra de Dios. Y yo creo que en manera bastante profunda diría, hasta eso diría. ¿Cuál creen que es el culto? ¿Cuántos vienen a ese culto? Muy poca gente, cuando menos estoy viendo algunos, pero la mayoría no vienen. Porque no estamos interesados en estudiar la palabra de Dios, en leerla con deseos de que esa palabra hable a nuestros corazones. Entonces, el gran problema. Siguiendo con las premisas, esto que acabo de decir para mí es la primera, aquí viene la segunda. Cuando se está hablando de obedecer a Dios sobre aquellos aspectos o mensajes verbales y que no están escritos en la Biblia y la persona dice, ¿me van siguiendo hasta donde voy ahorita? ¿A qué mensajes de Dios me estoy refiriendo? Dije que son verbales. ¿Qué quiero decir con eso? No comprenden eso. Que Dios me dijo, Dios me habló, o Dios me dijo. Se debe de tener el cuidado cuando pasa eso, que son requerimientos de Dios, o son mensajes de Dios. Él pide algo, pero no está escrito o no está completamente como yo lo estoy oyendo, y el mensaje me vino a mí verbal. Yo sé lo que es eso. Yo sé cuando el Espíritu Santo me habla en manera verbal. Se debe de tener el cuidado de que este supuesto pedido de Dios esté en consonancia con lo que está escrito. ¿Me expliqué? Eso que el Espíritu Santo, yo digo, hablando yo en el caso mío de que el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo, quiero que hagas un hogar donde lleguen pastores ancianos que no tienen quien los sostenga, y me detalló, yo te he bendecido, yo voy a poner gente que te va a ayudar,
Entonces, ese fue un mensaje verbal que obedecí. ¿Cuál es el cuidado que yo debería de tener? De que ese esté en consonancia, en relación con lo que está escrito. Y yo sé que ese mensaje estaba en relación con lo que está escrito. Si alguien dijera, el Espíritu Santo me habló, que yo, dígame una cosa un poco chiflada, a ver si le imagino, que una cosa que no está en consonancia con el Espíritu Santo. Se me vino a la mente una, pero está muy ida al otro lado. Yo quiero una cosa que se acerque a la posibilidad de que un creyente, alguien dijera, voy a levantar una iglesita donde yo voy a ser el pastor y donde yo voy a pedir que los diezmos me los den a mí. ¿Está en consonancia la palabra de Dios eso? No. Entonces, cualquier mensaje que uno crea que ha recibido de parte de Dios, me dijo que dejara a la señora que tengo porque hay otra más bonita. No tiene nada de relaciones. Si uno recibe algo que el Señor dice, Él me habló, Él me dijo, eso que Él me dijo debe de estar en relación a la revelación escrita. ¿De acuerdo? Siguiendo con las premisas, este pedido de Dios es unilateral, con lo que quiero decir que es de una sola vía. Alguien pudiera pensar, si Él me pide, también yo tengo el derecho de pedirle. Y se puede hacer en otra relación, pero no en esta manera. ¿Por quién es Dios? Eso fue una de partes de mi definición. ¿Por quién es Dios? Infinito en todos los aspectos, y que yo soy pequeña criatura de la tierra. Debo de entender que cuando Él es el que me puede pedir algo a mí. Él es el Dios todopoderoso. ¿Para cuánto me voy explicando? Y yo solo soy una pequeña criatura. Ya debo de entender que el que tiene derecho de pedirme es Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Y yo tengo el derecho de obedecer porque Él es Dios. Por supuesto que si yo le obedezco, algo va a venir a mi favor después. Algo va a venir, pero no es que yo le digo, bueno, mire, le voy a obedecer en esto, pero usted obedézcame en la otra. Él es Dios y Él no está puesto para obedecerle a nadie. Amén. Bueno, ¿estamos bien? Vamos ahora al fundamento bíblico de esta predicación, porque alguno diría a esta altura, pero pastor, ya lo oí bastante y no veo que... He hablado de Biblia, pero no puntual. Hoy vamos a hablar de Biblia de manera más puntual, fundamento bíblico de esta predicación. Amén. ¿Vamos bien? Escoger referencias bíblicas sobre este pedido de Dios se vuelve complicado por la abundancia de referencias bíblicas que hay. Cuando usted en una concordancia, especialmente una concordancia temática, va a encontrar una cantidad de referencias sobre la obediencia. Por eso es que cuando yo ya tengo el tema y voy a buscar todo el respaldo bíblico que necesita el tema, me encuentro con abundancia de referencias bíblicas, pasajes, versículo aquí, versículo allá y mucho material. Entre esa abundancia de material bíblico sobre la obediencia a Dios, rápidamente fui a una concordancia temática y me aparecieron muchísimas citas en las que me sobresalió, estaba al frente 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Samuel, líder de Israel, está hablando al pueblo y dice, ¿lo tienen? Samuel 15:22, Samuel 15:22. Y Samuel dijo, a manera de pregunta, fíjense que cuando yo uso ese sistema de preguntarles a ustedes, si a ustedes no les gusta mucho, yo estoy usando el sistema de la mayoría de los hombres de Dios, de los profetas, de los que hablaban, escribieron. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas? Es pregunta. ¿Lo vieron? ¿Lo están leyendo? ¿Se complace Dios tanto en, qué dice? En los holocaustos y en las víctimas.
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Pregunta, ¿en qué se complace más Dios? ¿En que alguien sacrifique o se sacrifique él, en el Antiguo Testamento sacrificar ofrendas que eran de todo tipo, había de todo tipo? Y él dice, ¿en qué se complace Dios? Le está preguntando Samuel. ¿Se complace Dios en que ofrenden sacrificios, ovejas y todo eso? ¿O se complace más en que ustedes le obedezcan? Pregunta, ¿cuál debería ser la respuesta correcta? ¿Se complace más en esas cosas? No. Y eso apliquémoslo. No se complace, anda a sacrificar 10 veces que uno, entre más anda haciendo, más enojado anda. No se complace Dios en eso. Se complace más en que le obedezcamos. Y él mismo, el profeta mismo, da la respuesta. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor entonces? Obedecer. Aquí estamos ante un pedido de Dios que nos conviene. Él, hablando él, y Samuel en nombre de él dice, mire, Dios no sé cómo es que ustedes andan sacrificando y fíjate que, por ejemplo, con el ayuno, mucha gente le gusta ayunar, pero orar inclusive, esto necesita una explicación mucho más directa. Es decir, uno, hoy voy a ayunar, y uno está aguantando hambre, pero uno está quejándose, y otros, ¿y por qué los demás no lo están haciendo? Ya se lo llevó la tristeza a usted. Si usted lo está haciendo, quédese callado. Amén. Porque se complace Él en que ayunemos. Si no lo hacemos correctamente, no. Si lo hacemos para que nos vean, no. Él se complace en que le obedezcamos. Yo conocí una persona muy de cerca, era mi pastor. Fue mi pastor, mi primer pastor en mi vida, en el año, ya hasta se me olvidó cuándo fue ese año. Un hombre de mucha oración. Mi cuñado era un hombre de mucha oración, Mardoqueo Quintanilla, de mucha oración. Ese hombre se levantaba a las 4 o 5 de la mañana y se iba, si la capilla estaba cerquita, se iba a orar, y se levantaba de allí de orar a las 8 de la mañana. Había estado postrado, tirado, ahí, según él, orando. Y yo no sabría si decir sí, con lo que yo entiendo hoy quizás no. Pero no podía haber un perro, un gato, cualquier cosa que se le parara al frente, que era casi perro con costilla quebrada. Porque él venía tan bravo de orar, que él le venía tirando puntapiés a todo lo que se movía. No, cuando uno ha orado debe de venir lo más suavecito y lo más dócil y lo más dispuesto a obedecer. Dice que es una cosa bayunca. Casi la mayoría de los hermanos que oran mucho son más rebeldes que ningún otro. Triste. No. La obediencia vale más. Solo estoy leyendo una cita. Pero mientras me proponía seguir en la lista que me daba la concordancia, porque allí tenía la concordancia electrónica abierta, y mientras me disponía a seguir escribiendo las citas que me hablan de la obediencia, me vino a la mente el gran ejemplo de obediencia a Dios y, por supuesto, sus propias implicaciones, y es sobre esa obediencia que vamos a leer en este momento. ¿Se imaginan de quién voy a hablar? Sí. Voy a hablar de Abraham. El gran ejemplo de obediencia ante un pedido de Dios es Abraham. Y vamos a ir a leer Génesis capítulo 22 y vamos a leer 19 versículos. Me gustó que al inicio del culto leímos palabra de Dios, me agradó. ¿Están buscando? 22, 1 al 19. ¿Sí estamos listos? Ya conocen mi estilo. Cuando yo voy leyendo, si siento alguna necesidad de
de puntualizar algo en esa lectura, me paro y analizo lo que estoy leyendo. Así lo hago hasta en mis lecturas devocionales. Dice, aconteció después de estas cosas, si usted quiere saber cuáles son esas cosas, lea el contexto superior, que probó Dios a Abraham, y aquí me detengo, espérenme. Cuando Dios pide algo, ¿sabe todo lo que quiere Él? Es probar su fidelidad, probar su obediencia. Cuando Él pide, Él no tiene necesidad de usted de nada. Pero cuando Él le pide algo a usted, todo lo que quiere es probar su obediencia. Por eso dice que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué lindo un creyente cuando rápidamente contesta y responde. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí está el pedido, lo voy a hacer referencia un poquito más después. ¿Qué le estaba pidiendo? Era el único. ¿Qué sentimiento tenía Abraham para este único hijo? Ya se pueden imaginar, con que tiene el mismo sentimiento uno cuando tiene 10 o 12 hijos. No digamos con este que tenía uno único. Y lo amaba mucho. Y aquí vienen los problemas un poco difíciles de obediencia. Cuando Dios pide, Él pide que le demos lo que nosotros más amamos, a la que nosotros, y ayúdenme a entender, ¿qué cosa en la vida de ustedes más aman? No estoy hablando de los esposos, porque no quiero que mienta ninguno. ¿Qué más ama usted? ¿Ah? Oigamos. Ya los hijos, no es cierto. Pero ¿qué cosa más ama? Yo esperaría que ustedes iban a hablar de lo que hay en sus corazones, pero ya vi que no. Uno ama las cosas materiales más que cualquier cosa. El dinero más que cualquier cosa. Por eso es que sigo creyendo. No, me voy a quedar aquí porque iba a decir una cosa que me adelantaba y no quiero adelantarme. Entonces, ahí está el pedido de Dios. Le pide al hijo que más. Ahora, versículo 3. Y Abraham se levantó. Mire, cuando usted va a obedecer tiene que ser en el momento, rápido y sin... ¿Qué hubiera hecho usted con ese pedido de Dios? Entretenerlo más, ir a orar. No, mejor voy a ir a orar, tal vez me cambie el pedido. Y dilatando. Pero dice que y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, decidido y preparado para todo. Él llevaba todo lo que iba a necesitar. No pensó, bueno, me voy y allá voy a buscar si hay leña y allá voy a ver. No, él llevaba todo lo que él iba a necesitar. Cuando Dios pide, esa es la actitud. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué lindo, no le dijo a nadie más lo que iba a pasar. Nosotros hubiéramos hecho un coloquio. Le hubiéramos ido contando hasta los palos. Aquí voy caminando porque voy a sacrificar a este hijo mío porque Dios me lo ha pedido que así lo haga. Y él no le dijo ni a sus criados y los dejó ahí y se fue. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Un buen papá, sí tiene que ser un buen papá. Sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña,
mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tampoco se lo dijo al hijo. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham su altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjate que muy pocas veces, ¿cuántos de ustedes han oído hablar, predicar o hablar de este muchacho? ¿Verdad que casi nunca? ¿O han oído alguna vez? De este cipote hay que hablar. ¿Qué hace un cipote? Por supuesto que los tiempos de hoy no son ni de comparar con nada, pero cuando menos el tiempo mío, 50 años, 60 años atrás, 70 años atrás, que mi abuelo me hubiera hecho algo así, hubiera tenido que explicarme el pobre viejito. Porque, pues sí, ya le pregunté por el cordero y no lo veo, y usted ahora me está amarrando, usted lo que quiere es asesinarme. Como lo haría cualquier cipote de hoy, pero el cipote se deja que lo amarren y todo eso. Y extendió Abraham su mano, el cipote está sobre la leña. Y Abraham tiene el cuchillo en su mano. ¿Qué versículo estoy leyendo? 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Aquí está la respuesta de la obediencia, el resultado de la obediencia. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Hemos leído palabra de Dios. Amén. Ahí está el pedido de Dios, lo vimos. Dios le pide exclusivamente que le entregue a su hijo, y tengo aquí algunos comentarios que compartir con ustedes. Lo he dicho repetidas veces, que Dios no tiene necesidad de lo que pide. No, Él no tiene necesidad de lo que pide. Cuando Dios pide, todo lo que quiere es probar. Lo vimos mientras íbamos leyendo. Él quiere probar el grado de obediencia que tiene ese creyente. Eso es todo lo que Él quiere probar. Él quiere probar el grado de obediencia que tiene ese creyente. Y eso fue lo que pasó en el caso de Abraham. Ejemplo que estamos analizando, si no profundamente, cuando menos rápidamente. El presente pedido de Dios es misterioso porque iba en contra de la promesa que el mismo Dios le había hecho. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham ya antes? Que él iba a ser padre de una nación tan grande. Entonces, y él empieza a envejecer. Tanto él como la esposa pierden el tiempo de fecundación y la promesa no se realiza.
Pero el Dios que nosotros creemos no tiene tiempo para que se realicen sus promesas. Él las va a cumplir siempre que vengan de Él. Por otro lado, cuando Dios pide algo, ese algo debe de ser lo que más amamos. Todo para probar si realmente lo que más amamos es a Dios. Porque fíjese que si alguna cosa Dios quiere es tener el primer lugar. Si usted dijera por falta de entendimiento o madurez, parece que Dios es egoísta, tómelo como quiera, porque Él es Dios para siempre. Y a Él quiere que sea Él el centro, que se le ame a Él sobre todas las cosas. Ahí el pedido de Dios. Hoy veamos rápidamente, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a repetir. Aquí se encuentra en los versículos que leímos la obediencia de un hombre que conocía a Dios y por lo tanto lo obedeció. Si ustedes recuerdan de la definición que hice, dije que la obediencia depende de conocer quién es Dios. ¿Recuerdan? La obediencia depende de conocer quién es Dios. Y el problema que la mayoría de nosotros tenemos es que realmente no conocemos realmente quién es nuestro Dios. Y por eso andamos jugando con Él, y por eso decimos cosas que Él no ha dicho, porque no conocemos verdaderamente quién es este Dios. Aquí vamos a ver que Abraham tenía esa grandeza. En este ejemplo de obediencia es importante comprender cuánto valen las experiencias sufridas y cuán peligrosa es la intervención de segundos. Porque usted se va a quedar, me imagino que está un poco sorprendido, ¿cómo es que Abraham en este caso, a pesar de pedirle lo que más amaba, él no vacila en darlo? No vacila en darlo. Y aquí valen las experiencias que él ya tenía. Primero conocía quién era este Dios, pero también ya le habían sucedido otras cosas que le habían dolido mucho. Espero que me alcancen luego. Ya Abraham había probado que desobedecer a Dios trae severas consecuencias, y me refiero al hijo que engendró con su criada. ¿Recuerdan? Viendo que ya el tiempo de fecundación había pasado para ambos, no para Abraham, y quizás ni para Sara, porque después pasa lo contrario. Entonces, y el hijo no aparecía. Entonces la esposa de Abraham dice de esas cosas raras, que si alguna cosa le duele a la mujer es prestar su marido, prestar su esposo. O sea, una cosa, mejor que le quiten los ojos y que ande como ciega en el camino, pero saber que el amigo de ella está ahí dócil. Pero dice ella, fíjate que ya lo que te prometieron que ibas a ser padre de una nación tan grande, ya no se cumplió. ¿Por qué no te acuestas con mi criada? Y cuando el niño nazca yo se lo quito y yo voy a sentir que como que es mi hijo. Y entonces, no hablo de Abraham porque no vale la pena hablar. Yo creo que Abraham le dijo, hija, qué idea más estupenda te ha venido. Esas cosas son ideas. Y el asunto es que nace el niño, nace Ismael. Y todos sabemos que esa desobediencia a Dios y el no esperar en Dios trajo severas consecuencias, no solo para la familia de Abraham, no solo para Israel, sino para la humanidad entera. No sé si ustedes saben que el problema que tiene Israel con los árabes, su raíz está en Ismael, porque el que pelea con Israel es la descendencia de Ismael. Todo por la desobediencia. Comprendiendo eso, Abraham, ahora que Dios le pide, después aparece el proceso divino, que aunque ya era viejito, le dijo, no, si para mí no importa la vejez, vos vas a tener hijo. Y la Sara se pone a reír, porque las mujeres son muy, muy benditas. Se pone a reír porque el ángel dijo, vas a tener un hijo. Este ángel está loco, este ángel es baboso, ¿cómo voy a tener yo si yo ya no tengo ni ganas ni nada? Sin embargo, tienen un hijo, ahí está Isaac naciendo como el hijo, y Abraham está loco del hijo que ha nacido. Este es el hijo de la
promesa. Por eso es que ahora cuando viene el momento y Dios dice, mira, dame a tu hijo, ese hijo que tanto quieres, él no vacila. Me gusta eso, que cuando Dios le habló, te pido que me des tu hijo. ¿Qué hace él? ¿Cuál era lo normal que él hubiera hecho? Casi, ¿cuál es lo normal que hacemos nosotros los hombres con las mujeres, con las esposas? Lo normal era irle a decir. ¿Y qué creía que hubiera pasado si Abraham hubiera ido a Sara y le dijo, Sara, Dios me pide que vaya a sacrificar? ¿Qué cree que hubiera pasado? No lo hubiera hecho, porque la vieja se hubiera puesto alrededor del niño, mejor matame a mí. Y si lo haces te dejo. Y el pobre Abraham, pues no, hubiera dicho, mejor matemos una cabra. Y Dios le hubiera dicho, yo estoy hastiado de que me sacrifiquen a animales en desobediencia. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Por eso Abraham, sin decirle a nadie, dice, hijo, ven conmigo, vamos a ir a hacerlo, vamos a ir a adorar al monte, y vos, dos criados leales, vénganse conmigo. Y dice a recoger su poco de leña y van ahora para el monte que Dios había dicho, y allá sin palabra ninguna arma el altar donde iba a ser sacrificado, pone la leña, ata el cipote y lo pone arriba y busca el cuchillo y va. Y allí la intervención de Dios, porque Dios no necesita nada de eso, sino que Él lo que necesita es probar si ese creyente es obediente. ¿Cuántos quieren alabar al Señor por eso? Ya lo acabo de decir, lo repito. Otro aspecto de comprensión sobre este asunto de obedecer a Dios es que si se va a obedecer, hay que hacerlo sin vacilación. Si usted piensa mucho, no lo va a hacer, cualquier cosa que sea. Si usted va a estar vacilando, y si lo hago, y quizás más tarde, no lo va a hacer nunca. Por eso es que cuando se trata de obedecer a Dios, cualquier cosa que sea, hay que hacerlo al chilazo, que sea lo rápido, y sin hablar con nadie más si quiere. Si el Señor le ha pedido algo, que esté escrito en la palabra de Dios. Abraham se levantó muy de mañana, ya sabemos, ya lo hemos hablado, y obedece lo que Dios ha hecho. Aquí, en este pasaje, también se encuentran los resultados de obedecer a Dios. Le aseguro, hermano, que no hay cosa con resultados más bendecidos que obedecer a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? No hay obediencia. Está bien ser obediencia a los patrones, ser obediencia a los jefes, ser obediencia a la mujer. Está bien, hombre, pero esas son chiquilladas ante la obediencia a nuestro Dios. Eso se paga, eso trae consecuencias maravillosas. ¿Qué vimos en el pasaje? Uno de los hombres más bendecidos de la tierra en todos los tiempos fue Abraham, más que cualquier otra persona. Si usted quiere pensar en Salomón, piense, pero Salomón no fue bendecido como Abraham. Si usted quiere pensar en David, piense, pero David no fue bendecido como Abraham. Bendecido integralmente, bendecido materialmente, bendecido espiritualmente, al punto que hasta nosotros alcanzamos bendición de Abraham. Fíjate que la bendición de Abraham llega a nosotros. Somos parte de la bendición, los que hemos creído, somos parte de la bendición de Abraham. No se puede negar, esa es la verdad, que la fuente de la bendición integral es la obediencia a Dios. Integral. El ir al cielo tiene que ver con la obediencia. El vivir, por ejemplo, ayer yo le hice a los ancianos y me lo hago a mí mismo y se los hago a ustedes ahora, mi gran reto, mi gran desafío es terminar mi vida terrena con gozo.
con alegría. Pero eso depende de la obediencia. No sé por qué no hablan ustedes, si algunos lo entienden y saben que es así. Es la obediencia. Usted quiere ser bendecido, no ande con tanta cosa, sea obediente. Obediente a Él. La obediencia. El gran pedido de Dios para nosotros sigue siendo el mismo. Él nos pide que seamos obedientes. Y ya dije, no estoy pidiendo que obedezca al pastor, sea obediente a Él. Porque yo ya sé que si usted es obediente a Él, también va a ser obediente al pastor. Pero el gran pedido de Dios es que seamos obedientes a Él. Sobre cualquier cosa en el día de hoy, Dios está pidiendo obediencia. Vamos a dar una ofrenda de palmas.